y vamos a hacer eso. ¿Qué nos dice? Primero se conecta el interruptor S a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos con el conductor S, conectamos acá a la izquierda. Acá. Conectamos aquí. ¿Sí? Primero conectamos el interruptor S a la izquierda hasta que el capacitor C1 de 150 microfarads se carga al potencial de la batería. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a ver qué cantidad de carga se va a cargar en este capacitor C1. ¿Sí? C1, si nos vamos a nuestro triangulito, la capacidad es la carga sobre el potencial. Tachamos carga y me queda capacidad por potencial. Entonces, la carga que va a tener el C1 va a ser igual a la capacidad 1 por el potencial que va a estar el capacitor 1, o sea, 12 voltios. O sea, va a ser igual a 150 microcoulombios sobre volt por el potencial que es de 12 voltios. Volt con volt se va y me queda que la carga del 1 va a ser igual a ¿cuánto? 1800. ¿Mil cuánto? 1800, Javi. 1800 microcoulombios. ¿Sí? O sea que este capacitor 1 ahora se conectó a 1800. Ahora, ¿qué hacemos? Desconectamos. ¿Sí? O sea que el capacitor 1 tiene ¿cuántos? 1800 microcoulombios en total. ¿Sí? Se conecta acá. Ahora, se conecta acá, dice. Después de logrado esto, se pasa el interruptor a la derecha. ¿Sí? Y te dice ya que el potencial final sobre C1 ya va a ser de 4 volts. Si conecto a la derecha, me quedaría, voy a graficar el circuito, me quedaría así. Acá quedaría C1 y acá quedaría C2 y acá quedaría C3. Así. A ver, C2 y C3. ¿Puedo asociar C2 y C3? La carga que pasa por 2 es la misma carga que pasa por 3, pero no es la misma carga que pasa por 1, ¿ven? Entonces, pero C2 y C3 sí puedo asociar. ¿Están en qué? En serie, ¿sí? O sea que me quedaría así un circuito. Y acá me quedaría un CS, ¿sí? Y ahora, pregunto, C1 y CS, ¿en qué están? ¿En paralelo? En paralelo por lo explicado anteriormente. En la actividad anterior expliqué que están en paralelo, ¿sí? Si yo tomo el potencial acá, el potencial acá. Es decir, están en paralelo. Pero acá me da un dato el problema. El potencial de C1. ¿Cuánto es? 4 voltios me dice, ¿sí? C1 es de 4 voltios, ¿sí? O sea que el potencial de S2, del S, ¿cuánto va a ser? También va a ser igual a 4 voltios. ¿Sí? Los dos son igual a 4 voltios. Yo puedo asociar esto, ¿sí? Si están en paralelo, puedo asociar y me quedaría un solo capacitor que produce el mismo efecto de esos dos. Que ese capacitor lo voy a llamar CP. Pregunto, ¿cuál es el potencial del P? Por la duda, ¿no es 8? Se sumaba, ¿no? No, ¿qué pasaba cuando estaban en paralelo? Y se Tienen el suma. mismo potencial, el mismo. O sea Ah, que estos dos va a seguir teniendo, si yo agarro un voltímetro, pongo mi punta de prueba acá y pongo mi punta de prueba acá, el voltímetro acá me va a marcar con su agujita 4 voltios. Ahora agarro el mismo circuito, nada más que asocio otro capacitor y tengo esto. Y pongo el mismo voltímetro acá y acá. ¿Cuánto me va a marcar el voltímetro? 4 voltios, ¿sí? O sea que va a tener el mismo potencial. Pregunto,
¿Qué carga va a tener el P? Fíjense que C2 no estaba cargado, ¿sí? Este estaba descargado y este descargado. Cuando conecté acá el circuito se cargó P1 y agarré, cerré el circuito. Este P1 tenía ¿cuánto de carga? 1800, pero fueron a parar ahora cierta cantidad de acá y la misma cantidad acá, porque esto estaba en serie, ¿sí? De la misma carga que hay acá, tiene esta carga. Entonces, ¿qué nos dice la ley de conservación de la carga? Que la carga no se crea ni se destruye, solamente se distribuye en otros, ¿sí? Entonces, en este circuito, ¿qué cantidad de carga había distribuido? En este que le estoy marcando acá con el... ¿Qué cantidad de carga había? Los 1800. Los 1800. O sea que en este también hay 1800. O sea que en este, ¿cuánto hay? 1800, ya que no se pudo haber perdido la carga. Si tiene que tener obligatoriamente 1800 de carga. ¿Sí? Pero ahora voy a ver la carga que hay en el 1. Después que yo conecté mi interruptor, ¿qué dije? Que migraron cierta cantidad de carga que había en el 1, migraron hacia el S. ¿Sí? Entonces, ¿qué carga va a tener el 1 ahora? Vamos a ver. La carga prima del 1, voy a decir, que ya no es la misma que tenía inicialmente, va a ser igual a la capacidad del 1 por el potencial del 1. ¿Y la capacidad del 1 cuánto es? 1 microfaradio. Y el potencial va a ser 4 volts. O sea que esto con esto se va. ¿Y cuánto te queda? No, no es 4 volts. A ver cuánto dice. 12, ¿no? 12, sí, 4 voltios. Pero la capacidad del 1 es 150, perdón, acá yo me estaba guiando con el ejercicio anterior. Sería 150, ¿sí? 150 microcoulombios sobre volt por 4 voltios. Esto se va con esto, ¿y cuánto te queda? 150 por 4, ¿cuánto sería? ¿600 puede ser? Sí, 600. 600 microcoulombios, ¿sí? Entonces, ven acá dice si el potencial final del C1 es 4 voltios, ¿sí? Entonces ahora va a tener 600 microcoulombios. Pero tenía 1800, entonces ¿qué pasaron con el resto? ¿Dónde se fueron a parar? Al S, ¿sí? Al S. O sea que la carga del S, ¿cuánto va a ser? Los 1800 microcoulombios inicial menos los 600 que quedan. O sea, ¿cuánto quedaría? 1200 microcoulombios. Esa sería la carga que va a tener el S, este capacitor, ¿sí? Podemos verificar. ¿Podemos calcular? No, porque yo no tengo la capacidad del 3. Lo que dice, calcular final sobre cada capacitor y la diferencia de potencial de C2 y de C3. Pero nunca me da la capacidad del 3, ¿ven? Entonces yo no puedo calcular de manera directa, sí de manera indirecta, así como calculamos haciendo la diferencia, ya que acá tenía inicialmente 1800 y ahora solamente tiene 600. ¿Qué quiere decir? Que perdió o se fugaron al capacitor S, ¿cuánto? 1200. Pero el S estaba en ¿qué? Estaba en serie con el 2 y el 3, ¿sí? O sea que la carga que va a haber en el S es exactamente la misma carga que hay en el 2 y exactamente la misma carga que hay en el 3. O sea, 1200 microcoulombios, ¿sí? O sea que acá ¿cuánta de carga hay? 1200. ¿Y acá cuánta de carga hay? 1200. No se suma, no, ojo, es que acá no se cumple, que cuando están en serie no se cumple la ley de conservación de la carga, ¿sí? ¿Se entiende?
Es decir, este que está acá, la suma de estos dos, da 1200 y da cada uno 1200. ¿Se entiende? Solamente se cumple cuando están en serie, en paralelo, perdón. Entonces tenemos que el capacitor 2 y el capacitor 3 tienen 1200 microfarads. Con eso puedo calcular la diferencia de potencial que va a haber en el 2. ¿Sí? La diferencia de potencial que hay en el 2 es la carga del 2 dividido la capacidad del 2. La carga del 2 dividido la capacidad del 2. La carga del 2, ¿cuánto es? 1200 microcoulomb. Dividido la capacidad del 2. ¿Cuánto es la capacidad del 2? 500. ¿Sí? Dividido 500 microcoulomb sobre 2. Esto con este se va, este con este se va, este con este. Me queda 12 dividido 5, que es ¿cuánto? 2, ¿cuánto sería? A ver quién me puede decir antes que termine el tiempo. 2,4, Javi. 2,4 volts, ¿sí? O sea, sabemos que de este punto a este punto es 4 volts. Y de acá hay 2,4 volts. Entonces de acá a acá, ¿cuánto va a haber? ¿Sí? De acá a acá, hay 4 volts. Y de acá a acá hay 2,4 volts. Entonces, ¿cuántos volts hay acá? En el 3. 1,6 volts tiene que haber, ¿cierto? Ya que se suman los potenciales cuando están en serie, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que el potencial 3, o la diferencia de potencial que hay en el 3, es de 1,6 volts, ¿sí? Con eso puedo calcular la capacidad del 3 como la carga del 3 dividido el potencial del 3. O sea que la carga del 3, ¿cuánto es? 1200 dividido el potencial del 3, 1,6. Este es microcoulomb. Dividido 1,6 volt, te queda microcoulomb, coulomb sobre volt, faradio. Y el micro. 1200 dividido 1,6, ¿cuánto le da? 750. ¿Eh? 750. 750 microfaradio. Entonces, la diferencia de potencial de C2 ya calculé que es de 2,4 volts. Este es 2,4 volts. Y sobre C3, 1,6 volts. Y la capacidad de 3 que no pide, pero en otros ejercicios que tomó sí pedía la capacidad del 3, que dio de 750 microfaradios. Por eso ya le hice todo, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Sí, Javi. Sí. Buenísimo. Entonces, corto y nos vemos mañana. O lo que van a la tarde a la tarde. Y ya subo los videos. ¿Sí? Gracias. ¿Se entendió? Los 3 ejercicios son cortitos, pero para pensarlo.